y es que mi cliente ya sufrió 2 atentados contra su vida, los cuales fueron puestos en conocimiento directo de la Fiscalía. Hubo una reunión de alto nivel, de altísimo nivel, donde se nos prometió medidas de seguridad, pues que hasta ahora no se han evidenciado, lamentablemente. Y pues efectivamente fue aquí en la ciudad de Bogotá, fue una reunión en específico que el señor Ricardo Roa, según lo dicho específicamente por mi cliente, lo cual quedó en videograbación del principio de oportunidad ante la Fiscalía, ante el fiscal delegado, y es que el señor Ricardo Roa denominó la fecha de los aportes directamente para febrero del 2022 como el día D para el ingreso de estos dineros de la campaña. Quiere decir que en la Fiscalía esta información reposa ¿hace cuánto tiempo? Información que, repetimos, vincula directamente al gerente de la entonces campaña, Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol. ¿Y qué tantos detalles dio? ¿Y ya terminó ese interrogatorio o quedaron de pactar algún otro? Como usted comprenderá, Jorge, y es un llamado que se le hace a la Fiscalía General de la Nación, ese es un proceso complejísimo. Robaron a miles de colombianos en una criptomoneda para apoyar al asesino guerrillero Gustavo Petro. Ordenó a una criptomoneda robar al pueblo colombiano para financiar la campaña de este asesino. Después de estos personajes haber apoyado al guerrillero, ahora Gustavo Petro ha ordenado el asesinato de este principal testigo. Ha recibido 2 atentados en contra de su vida. Hoy denunciamos que esta persona está corriendo peligro porque Gustavo Petro ya ordenó el asesinato de este principal testigo, quien apoyó con plata que se robó del pueblo colombiano, financiaron la campaña de Gustavo Petro. Es muy delicado, gente. Aquí tenemos el audio revelado en Caracol Radio. Hoy se confirma el plan criminal de Gustavo Petro. Hicieron una criptomoneda y recordarán ustedes que Gustavo Petro anunció que había una criptomoneda para el pueblo colombiano. Robaron al pueblo, gente, para financiar la campaña de Gustavo Petro y así robasen las elecciones. Hoy tenemos acá el explosivo audio donde habla el abogado de esta persona que está presa. Habla el abogado y denuncia a Gustavo Petro y denuncia cómo fue el plan criminal para apoyar la campaña de Gustavo Petro. Hoy también denuncia que ha recibido 2 atentados para callarlo, para silenciarlo. Recordarán ustedes el coronel Dávila. Lo asesinaron por orden de Gustavo Petro. Y hoy nuevamente otra persona denuncia que está siendo víctima de amenazas. Ha recibido 2 atentados terroristas por orden de Gustavo Petro porque quieren callarlo. Quieren que esta persona no hable sobre la financiación a la campaña de Gustavo Petro, donde ingresaron plata de narcotráfico, robaron al país y apoyaron a este asesino terrorista. Escuchen ustedes estos explosivos audios. Un saludo para usted y para toda la audiencia. El día de ayer, doctor Muñoz, ocurrió algo que en toda esta historia vincula su proceso, el caso que usted tiene defendiendo al señor Omar Hernández con una campaña presidencial. Y es que entiendo, doctor Muñoz, que usted hace ya varios meses envió a la Fiscalía una petición para que se le diera un principio de oportunidad a su defendido y que parte de ese principio de oportunidad consiste en hablar de una campaña presidencial. ¿A qué se refiere exactamente su cliente cuando dice esto, doctor Muñoz, y qué tiene que ver con la criptomoneda? Gracias, Jorge, por el espacio. Bueno, básicamente lo que nuestro cliente cuenta y quiere contarle con más detalle a la Fiscalía General, inclusive ya lo hemos hecho y hemos hecho ya varios avances, directamente interrogatorios formales, diligencias que se han cumplido desde su lugar de reclusión, donde mi cliente da cuenta que efectivamente conoce, supo y da verificación de la existencia de ingresos directamente de los dineros ilícitos, productos de la captación, que entraron directamente a la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro. Estos dineros fueron pactados en especie directamente con la consecución de un avión King Air
que efectivamente tenía la empresa SADI. Mi cliente efectivamente dará su testimonio directo en el principio de oportunidad para que esto sea utilizado por las autoridades competentes. De hecho, el día de ayer enviamos ya una comunicación formal ante el Consejo Nacional Electoral para que tomen la declaración de mi cliente y para que efectivamente testifique por la razón por la cual estos dineros ingresaron en especie como ayuda y apoyo a la campaña presidencial. Abogado, de la mayor gravedad, ¿y por qué se pactó que entraran de esa forma? ¿Para que no quedaran registrados? Sí, Gustavo, buenos días. Efectivamente, digamos que esto es el modus operandi de los criminales. Aquí lo que se trató fue simplemente darle un velo de legalidad directo para que no quedaran registrados dineros, aunque sabemos que también existieron giros directos por parte derivados de la captación, es decir, giros ilícitos de dinero, productos de la captación masiva virtual de la gente que fueron a parar a la campaña y a comprar productos suntuosos como este avión que sirvió para hacer la campaña. De hecho, mi cliente directamente lo afirma, y es que el señor Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, lo que afirmó es que necesitaba que se dieran estos apoyos en especie precisamente para evitar un rastreo de las autoridades. Abogado Muñoz, hay una imagen que circuló en su momento en redes sociales y que me parece que tiene mucho que ver con esto. Y es que, como usted ha explicado, el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, según cuenta su cliente, pactó con según creo entender, el dueño de la criptomoneda, el jefe de todos, que se pagara una especie de ayuda a la campaña, pues ofreciendo unos vuelos en ese avión. Hay una imagen en la que aparece el entonces candidato Petro y Armando Benedetti junto a él en un avión de lujo, un avión privado, y arriba del señor Benedetti aparece la palabra Daily Cop, que hace referencia a la criptomoneda. ¿Es a esos vuelos a los que hace referencia su cliente? Sí, así es. Exactamente eso. Sobre esa misma aeronave, una aeronave Kinect, matriculada ante la empresa SADI. Hay que destacar una cosa súper importante y que no deja de llamar la atención tanto para las autoridades como para nosotros, y es que Carlos Restrepo es una persona que está vinculado a un proceso de narcotráfico en Estados Unidos y que ya se entregó. En este momento está en Estados Unidos extraditado. Abogado, ¿cuánto vale una hora de vuelo en ese avión? ¿Cuántas horas voló la campaña? ¿Y cuánto pactó el señor Roa entonces, que recibía como entrada de criptomonedas a la campaña sin registrarlo? Claro, básicamente fue un apoyo en especie. Recuerde usted que la gente puede donar o puede hacer ingresos a la campaña en dinero o en especie. En este caso se pactó en especie porque se pactó que ellos compraban la avioneta o el avión como tal y lo ponían al servicio de la campaña. En este caso en particular, eso sucedió así, con un estimado, exactamente mi cliente lo que estima y los datos de verificación que ya están en manos de la Fiscalía, es que son más de 3.000 millones de pesos. Y por eso solicitamos al Consejo Nacional Electoral, a los magistrados instructores, que verifiquen el testimonio de mi cliente.